Esta mujer está obligada a empezar su vida desde cero. Hace mucho tiempo Rook Slater vivía junto a su pequeña hermana en un lugar alejado de la urbanidad. Sin embargo, luego del deceso de sus padres, la casa donde se alojaban quedó en manos del gobierno. Policías tratan de desalojar a Slater y a su hermana, pero en un acto de desesperación Rook asesina a un policía y como resultado es encarcelada durante 20 años, perdiendo la tutela de su hermana. Cuando sale se encuentra un mundo no tan distinto al que dejó. Continúa siendo cruel, injusto y gris. Lo único que le puede devolver un poco de color es volver a saber de su hermana Catherine, quien ahora es toda una mujer y fue adoptada por una familia ejemplar. Ni siquiera 20 años en prisión a veces resulta ser suficiente para que la sociedad pueda perdonar a alguien que cometió determinado delito. Después de pasar tantos años en prisión debe aprender a empezar de nuevo en un mundo poco empático. Vincent Cruz, su agente de libertad condicional, va por Rook a la cárcel. Mientras están en el auto él le aconseja muchas cosas para que su reintegración sea mucho más fácil. Para ayudarla le da la tarjeta de un amigo, dueño de una empacadora de productos del mar. Ella cree no necesitarla, pues dice tener trabajo en una carpintería. La trama nos deja ver que el mismo día que la mujer sale de la cárcel, su amada hermana, de quien desconoce su paradero, tiene un accidente de tránsito a causa de un microsueño. A diferencia de lo solitario que ha sido estos últimos años para la recién liberada, su hermana está rodeada de personas que la aman y se preocupan por ella. ¿Podrá Catherine aceptar a su hermana en su vida sin juzgarla por su pasado? Vincent deja a Rook en el centro de reinserción social, donde deberá vivir con otras mujeres en su misma condición hasta lograr poner su vida en orden. En este lugar nada agradable deberá compartir habitación con 3 mujeres más, usar el baño solo 10 minutos y hacerse respetar, no muy diferente a donde vivió antes. Steve Whelan y su hermano Cake, los hijos del hombre al que le quitó la vida, se enteran de que ella salió en libertad, situación que no los deja muy contentos, ya que consideran que el sistema dejó escapar a Rook. Pese a haber pasado tantos años, aún le guardan mucho rencor. Cake siente la necesidad de venganza, pero su hermano trata de calmar esta actitud, diciéndole que debe superar este episodio de su vida. Los padres adoptivos de Catherine también saben de la libertad de su hermana. Mientras hablan sobre los preocupados que están por esta situación, lo que más los aterra es que la recién liberada intente contactarse con su hermana. Más tarde comienzan los primeros problemas en el temporal hogar de Rook, cuando encuentra a una mujer registrando sus cosas para robarle. Ella, con su actitud tranquila pero a la defensiva, se abalanza sobre la otra, dándole un alto a la situación, dejando claro que no permitirá que la pisoteen. Cada día esta pobre mujer recuerda el momento que su vida cambió. Atormentada por su pasado, vive entre luchar por reintegrarse y ver de nuevo a su hermana. En todo este tiempo la culpa nunca desapareció. Rook sale en busca del trabajo que cree tener, pero al llegar habla con el encargado. Este la humilla y le niega la oportunidad, diciéndole que no necesita a alguien que haga comederos de pájaros y carteles, por lo que al final termina trabajando en la empacadora del amigo de Cruz. Allí conoce a Blake, un compañero que empieza a interesarse en ella de una forma romántica, pero desconfiada de todo lo que le rodea, ella no puede aceptar que alguien sea tan amable sin hacerle daño. Decidida a recuperar su vida, comienza a indagar. Lo primero que busca en internet es su antigua casa. Al llegar se da cuenta que una familia la compró y está totalmente renovada. Mientras observa desde afuera, John Ingram, el dueño de la casa, se acerca para hablar con ella. Este hombre es muy amable y le invita a pasar. Cuando pisa la cocina entra en un sufrimiento angustioso, pues este lugar le revive todo. Al caer la noche, John la acerca hasta la ciudad. En el camino le comenta que es abogado corporativo y ella le dice la verdad sobre su pasado mientras baja la cabeza. Para la protagonista, su libertad es poco más que una palabra, y de eso se muestra consciente cuando, confesando, baja la cabeza. Aunque el juez le prohibió buscar a su hermana, por medio de John, Rook busca la forma de conseguir un abogado que haga posible el acuerdo. Debido al trauma de la situación, la psiquiatra de Catherine ha borrado el incidente del tiroteo y ha ido perdiendo sus recuerdos de Rook a medida que crecía. Sin embargo, ahora esta experimenta flashback desconectados sobre el incidente. Todo esto desencadenado a raíz del accidente en coche. Para poder conseguir más dinero, la mujer logra tener un segundo trabajo en una construcción de un comedor comunitario. Vincent la visita en el lugar, preguntándole si le confesó a su nuevo jefe su pasado judicial. Ella le dice no sentirse obligada a decírselo, pero él le recuerda que es culpable de un homicidio. Siempre cargará con eso y aceptarlo sería lo mejor. Probablemente una de las frases más fuertes de esta película, sin duda alguna le hacen sentir que está marcada de por vida. Aunque Rook cree tener un amigo en John, por días intenta comunicarse con él, pero no tiene respuestas. Después de escuchar su pasado, él duda mucho en dejarla acercarse otra vez. Para empeorar las cosas, Liz, la esposa de John, investiga un poco sobre la mujer que vivió antes en su casa. Al saber la historia, siente repulsión por ella y después de una fuerte discusión le prohíbe a su esposo volver a acercarse a la mujer
mujer, pero ya es demasiado tarde para ello, ya que Rook fue a la oficina del abogado y termina ayudándola con el caso, haciéndole llegar su petición a los padres de Catherine. El hijo menor del fallecido policía se siente resentido. Ha estado vigilando a Rook desde que salió de la cárcel. De tanto insistir, termina ocasionando que su hermano Steve también se obsesione con ella, hasta el punto de seguirla a su trabajo. Revisando sus cosas, se encuentran una foto de Catherine cuando estaba niña. Los hermanos planean usarla para vengarse de la exconvicta. Tras tener varias semanas reforzando su cercanía con Blake, la mujer termina confesándole su pecado. Al ver que él se muestra abrumado, decide alejarse y marcharse llorando con el corazón roto. Como si su vida ya no fuese lo suficientemente difícil, el rechazo hacia Rook aumenta tanto en hombres como mujeres. Cuando una empleada del frigorífico donde esta trabaja la lanza al suelo mientras le propina una golpiza, no deja de gritarle: "Mi papá es policía". Esto le deja saber que Blake contó todo a sus compañeros. Aunque este observa de lejos lo sucedido, se muestra indiferente. Los padres de Catherine acuerdan una reunión con Rook y su abogado para frenar los planes de la mujer. Ellos se niegan por completo a dejar que ella se acerque a su hermana, a pesar que ella les cuenta que fue quien crió a la niña hasta los 5 años, después de que su madre partiera en el parto y su padre se quitara la vida al no soportar la presión. Al preguntarles por qué nunca hubo respuestas de las cartas que envió a Catherine, todos guardan silencio, lo que le hace sospechar que estas fueron interceptadas por la madre adoptiva. La conversación se acalora y termina ocasionando que la expresidiaria se llene de ira, perdiendo el control mientras los insulta a gritos. Con todo esto, esta pobre mujer solitaria ha tocado fondo, se siente frustrada y rechazada en todo lugar. En el trabajo, Blake se acerca a nuestra protagonista. Aunque ella lo rechaza, él le pide perdón por haber gritado a voces su secreto. Al final termina confesándole que él también salió de la cárcel hace 1 año y medio. A diferencia de la mujer, él no tiene coraje para aceptar su pasado. Después de recibir una llamada de Emily, la hermanastra de Catherine, Rook acuerda un encuentro con la jovencita. Ella le cuenta que escuchó a sus padres hablando sobre la situación que viven y leyó las cartas que le había enviado a su hermana al encontrarlas en el ático de su casa, confirmando que efectivamente la madre adoptiva de Catherine las había interceptado durante 20 años. La conversación con Emily hace que la agotada mujer tome fuerzas para seguir luchando. Tras la discusión en la oficina de John, el abogado desistió de ayudarla con el caso, negándose a recibirla en su despacho, pero decidida a no aceptar un no como respuesta, va hasta su casa. Su esposa Liz es la que sale al encuentro con una actitud grosera, echándola de la propiedad, mientras las dos mujeres discuten fuertemente esta historia de un giro inesperado, y Rook entre lágrimas revela que en realidad fue Catherine la que efectuó el disparo, quien en aquel entonces solo era una niña de 5 años, por eso ella asumió la culpa para protegerla. En este punto todo se torna muy tenso. Steve está enfurecido por haber encontrado a su hermano en la cama con su mujer. Cegado por la rabia y buscando dónde depositar toda su ira, en una confusión secuestra a Emily, manteniéndola como rehén y pidiéndole a Rook por teléfono que venga si quiere salvar a quien él cree que es Catherine. Al llegar, mientras le apunta con el arma, le habla desde su propia experiencia y consigue convencer a Steve explicándole que si aprieta el gatillo arruinaría su vida y tendría que dejar atrás todo lo que amaba por nada. Además, insiste en la inocencia de Emily, que es solo una niña. Esta le pide que haga lo correcto y la deje ir. La policía llega y detiene a Steve por secuestro. Los padres de la chica llegan junto a Catherine para enterarse de la situación. Cuando Rook se dispone a marcharse, ve a lo lejos a su joven hermana por primera vez después de tanto tiempo. Catherine, al reconocerla como la mujer de sus recuerdos, le da un cálido abrazo agradeciéndole en voz baja que le haya concedido una infancia lo más cariñosa y segura posible. Aunque no está claro si Rook y su hermana volverán a verse, ya que existen ramificaciones psicológicas y legales para ello. Este momento es emotivo e importante para Rook, ya que su único propósito durante toda la película era reunirse con su hermana. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Déjame saber cuál fue tu parte favorita de este resumen. Yo soy Víctor Cantillo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido, te invito a suscribirte al canal. También puedes darle a la campanita y activarla. De esa manera no te perderás ningún video.